Hello, pues bienvenidos a todos a nuestro 7º capítulo de Elemental, de nuestro podcast Elemental. Y el día de hoy tenemos una súper invitadaza que yo la verdad tengo muchísimas ganas de conocer y que, bueno, de la mano conozcamos todos juntos lo que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, bienvenida. Muchas gracias, Norma Zamora. Al contrario, gracias por la invitación. Pues, un placer venir a saludarlas y a toda la comunidad icónica y a quienes te escuchan. La verdad, siempre un ánimo, positivas, dan a uno ganas de apoyarlas y estar con ustedes. No siempre se puede, pero cuando es posible, aquí estamos. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar. La verdad es que contigo hay como 1000 temas que podemos echarnos aquí el cafecito y bueno, invitarlas a que se sienten en sus casas, que se tomen el cafecito, el té mientras están manejando, pues hacerles pasar un momento agradable y pues muy nutritivo para todas las que nos escuchan y los que nos escuchan, porque me han dicho que nos escuchan a veces en familia, con la pareja, entonces pues muy agradecidos de que se tomen el tiempo de escucharnos. Y bueno, ¿quién es Norma Zamora? Platícanos. ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿A qué se dedica? Platícanos, Norma. Bueno, soy politóloga. Es una de las profesiones que, algo de lo que me siento muy orgullosa, mi profesión me fascina, me encanta. Pero además feminista, política. Siempre les digo que hay una diferencia entre ser politólogo y político. Y pues la verdad, una activista a favor de los derechos de las mujeres, de los derechos de todas las personas. Una mujer guerrera, sí, siempre incansable, con mucha historia de lucha de vida y que es muy feliz siempre trabajando con mujeres, tratando de buscar alianzas, tratando de seguir avanzando y en que se reconozcan los derechos, pero también que como sociedad reconozcamos que existen desigualdades que son muy marcadas y que tenemos que trabajar mucho en ellas para poder lograr una sociedad más equitativa, pero también una sociedad que viva más en paz. Me encanta porque tú tienes mucho el lineamiento del cual yo trabajo con las mujeres. Hace tiempo apenas nos conocimos. Yo había escuchado de ti y ya tienes muchos años trabajando en el ámbito de mujeres. Pero platícanos para alguien que tiene un total desconocimiento, justo cuando platicábamos de qué tema queríamos como hacer el podcast, es de este tema que a lo mejor pues lo escuchamos, a veces pensamos que estamos ajenas a. La realidad es que hoy lo que tenemos hoy, las posibilidades que hoy tenemos como mujer, pues viene de una lucha atrás y lo hablábamos justo en el episodio pasado, 8 de marzo. Entonces, tú estás súper inmersa en esta onda feminista, pero quiero que nos platiques para una mujer que no sabe o que no se considera feminista, ¿qué es el feminismo? Más que qué es el feminismo, porque actualmente hay vemos diferentes tipos de feminismos, diferentes activismos. Quiero platicarte sobre la historia de él. Para que se pueda entender, tenemos que reconocer que ha sido una lucha que lleva más de 300 siglos, que tenemos mujeres que antes que nosotros lucharon por los derechos que ahora podemos gozar y de los cuales podemos libremente ejercerlos en el camino que nosotros queramos elegir. El feminismo surge pues a través de esta parte de la sociedad. Recordemos, yo hablo de 300 siglos y nos podemos a pensar donde las mujeres y los hombres pues no eran iguales, la mujer no era reconocida ni siquiera por ser mujer y comienza a haber mujeres que surgen a cuestionarse pues qué rol estaban jugando en la sociedad, pero además pues cuál era la importancia y los derechos que estaban surgiendo en esta igualdad. Para la igualdad, más bien. Si recordamos, después de la Revolución Francesa, se expiden lo que es la Carta sobre los derechos del ciudadano, los derechos del hombre y del ciudadano, pero como su nombre lo dice, es el hombre y el ciudadano. Hablamos de la primera carta que se reconoce que habla sobre derechos humanos.
Y entonces esta carta solamente reconoce al hombre. Y es cuando las mujeres se comienzan a decir, pues también nosotros somos parte de esta sociedad. Actualmente dicen, es que ahora las mujeres tienen más y los hombres los están excluyendo, ¿no? Recordemos que la mujer siempre estuvo excluida. Y es esa deuda social que decimos que se tiene con ellas, ¿no? Con nosotros todavía, digo, porque somos jóvenes y hay una deuda que aún nuestras ancestras, pues la verdad con ellas no fue posible, que ha sido una lucha y pues algo que ha sido poco a poco. Estamos hablando de 300 años. Bueno, surge esta carta, comienzan los cuestionamientos. Viene además, después de esta parte de decir, ¿cuál es la diferencia entre los sexos? Es decir, ¿cuál es mi reconocimiento por el hecho de ser mujer? Lo primero las primeras luchas que se dieron sobre el feminismo era sobre eso. Reconozcámonos como mujeres y ustedes son hombres, nosotros somos mujeres y entonces queremos una igualdad. Y entonces hablamos de igualdad de sexo, seamos iguales hombres y mujeres. Después se habla mucho, hay una autora muy famosa, pero además que tiene unos textos que son muy sencillos de entender y en el que podemos tener todos accesos, que se llaman Las 3 olas del feminismo, Nuria Varela. Ya actualmente tiene uno que se llama La Cuarta Ola, y ella nos va pues de alguna manera en este contexto histórico en cada una de estas olas diciendo cuál era la diferencia. Sobre todo lo importante que trata Nuria Varela en su libro es cómo es que vamos avanzando en derechos. Recordemos que el feminismo es una lucha de igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres y de oportunidades. Es una lucha política, es una lucha social, filosófica, donde la verdad es todo un complemento. Después de que empiezan las mujeres en esta primera ola a querer buscar esta igualdad entre sexos, pues viene la búsqueda de derechos, sobre todo políticos y laborales. Recordemos que cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, lo primero que sucede en el cambio social y en este contexto que veníamos viendo sobre todo dentro de las familias es que las mujeres comenzaron a trabajar en las fábricas porque los hombres tuvieron que ir a la guerra. Estamos hablando que esta primera ola y a inicios de la segunda ola pues tiene que ver mucho con un contexto en Europa y en Estados Unidos, porque viene a raíz de esta parte de reconocer los derechos humanos del hombre. Después las mujeres salen a trabajar, sale todo eso laboral. Recordemos que el 8 de marzo es un día que se conmemora esta lucha laboral de las mujeres. Uh-huh. El color morado tiene que ver también con esta parte de la historia que se nos ha platicado, donde se dice que mujeres que luchaban por sus derechos pues fueron quemadas dentro de una fábrica y que la tela que en ese momento estaban confeccionando tenía que ver con el color violeta, que se veía que el humo de la fábrica pues era de color violeta, y por eso es que el morado desde entonces se ha adoptado como el feminismo, pero además porque el morado es un color que si tú juntas el azul con el rosa, así como cuando nos enseñaban en la escuela a unir colores, ¿recuerdas? Si tú los unes va a surgir el morado, y entonces busca esta parte de la igualdad. Por eso es que el morado es pues el color que lo dicen. Okay. ¿Por qué morado? Del feminismo no. Tiene que ver con la historia que conocemos de la lucha de estas trabajadoras aquí dentro de esta primera ola y pues esta combinación. Porque recordemos que si hay algo que está muy estereotipado y que nos enseñaron siempre, sí, que hasta actualmente... Los niños de rosa y los niños de azul, ¿no? Es una de las cosas con las que más hemos querido luchar, ¿no? Es el tema de los colores, que es como algo que no dimensionamos, pero que desde ahí, imagínate que es antes de nacer, una mujer ya en su cuarto, cuando están pensando en que viene al mundo, pues tiene que vestir de rosa. Sí, claro. Todavía no naces y ya hay un estereotipo. Claro. Que tiene que ver con esto del sexo. Y que yo creo que ya cuando estamos grandes es estas creencias, ¿no? Que a veces traemos tan arraigadas, como bien dices, desde antes de nacer, donde ya nos tienen preparado el color rosa y donde las niñas tienen que ir de vestido, con moño. Si tú lo trasladas a la parte de adulta, pues es seguir cumpliendo con el estereotipo de que la mujer de faldita, de taconcito, ¿sabes? Y entonces también viene de la mano con esta autoexigencia de cumplir algo en el rol social, ¿no? O sea, en el papel social donde la mujer tiene que estar, ¿no? Digo, habemos mujeres, yo me incluyo, en que a mí me encanta andar de tacones, pero habrá a quien no le gusta, ¿no? O no es su estilo, o no va con ella, y no por eso el hecho de ser mujer tendría que estar cumpliendo con ponerse unos tacones para ser aceptada, ¿no?
Pues mira, tú ya nos llevaste a la segunda ola del feminismo. Sí sabes de feminismo, sí conoces. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la primera ola y la segunda ola es que en la segunda ola ya comenzamos, y sobre todo en una tercera, que se consolida a que se cuestionen las mujeres, no nada más la diferencia entre los sexos, sino esta parte de los géneros. Comienza a surgir este tema y cómo es que los roles y los estereotipos son los que van marcando. Se dan cuenta que no es natural, porque se decía que era natural, ¿no? Tú nacías mujer y entonces naturalmente tenías que ser así, ¿no? Uh-huh. Pues ellas empiezan a cuestionar que no es natural, que es algo que pues viene inmerso en la cultura, que lo va marcando una sociedad y que sí puede haber también esta igualdad, no solamente reconocida entre la ley como hombres y mujeres, sino que comienzan a cuestionarse que puede exigir y comienzan a luchar también por ello, que puede existir una igualdad en esto de los roles y en esto de los estereotipos y que las mujeres también pueden hacer cosas como los hombres. Y esto comienza a surgir la segunda ola, sobre todo en el tema de los derechos políticos electorales, claro, si los conocemos, claro, porque las mujeres, entre la primera ola comienza a surgir el movimiento, en una segunda ola se consolida ya con algunos avances significativos, el que se le reconozca a la mujer, el voto. Si nos queremos recordar más o menos qué tiempo estamos hablando, hay una película que les recomiendo muchísimo, se llama Las sufragistas. Okay. Nos habla muy bien, pero además nos enseña mucho. Es una película que nos enseña a reconocer que el voto, que estos derechos políticos electorales, sobre todo en México, pues tienen muy poco tiempo de ser un derecho que la verdad tenemos y que es reconocido ante la ley. Yo cuando platico mucho en las pláticas que doy o en alguna conferencia les digo que pues el voto tiene más o menos la edad, en México tiene más o menos la edad de mi mamá. Y les digo, entonces te remontas y dices, este derecho no tiene tanto tiempo, porque si mi mamá nació sin él. Claro, y que yo, el otro día también daba una conferencia en una preparatoria. Y es que en realidad las mujeres de hoy, las jóvenes de hoy, pareciera que es normal, ¿no? O sea, que entonces no hay nada por lo que luchar o como no alcanzamos a dimensionar que lo que hoy, sobre todo, digo, hablando en el tema de niñas y jóvenes, que lo que hoy tenemos como una oportunidad, un derecho, algo que ya se ha trabajado no me gusta llamarle privilegio porque no es algo que nos estén dando como premios, ¿sabes? Sino es algo que en realidad siempre debió de existir. Y para mí el hecho de que a veces las niñas de hoy, las jóvenes de hoy no lo alcancen a ver, o sea, yo creo que por eso vale la pena como echar un clavado atrás, sobre todo las que tenemos hijas y tenemos pues la responsabilidad y la voz también como para llegar a más niñas y mujeres y decirle, hey, o sea, todavía nos falta muchísimo, pero esto que tienes hoy vale oro, ¿no? Hoy vale oro, porque sí, justamente 70 años de dar un voto cuando a veces sabemos que las que somos la mayor parte de población y también somos las que menos votamos, ¿no? Así es, somos la mayor parte de la población, somos la mayoría también en el padrón electoral, digo, ya hablando de cuando somos ciudadanas, somos también la mayoría y pues tenemos en nuestras manos, ¿no? Si lo reconociéramos como tal, el poder decidir quién en política puede gobernarnos y eso, la verdad, si votáramos todas las mujeres, haríamos un cambio en la historia que se quedaría por siempre, pero que además dejaría huella. Claro. Y a veces pues no sé si no sé, ahí tú tienes un poquito más experiencia dentro del ambiente o del ámbito, pero no sé qué es, o sea, es la indiferencia, es que no sabemos, la falta de información, ¿qué es lo que no hace que una mujer vote? Comenzamos con esta parte que tú dices, quien no conoce su historia. Como dicen, a repetirla, está sentenciada. Sí, sentenciada a repetirla. Se me fue una palabra platicando y escuchándote. Pero sí, estamos obligados a repetirla y lo más importante es que debemos reconocer esta historia, estos derechos político-electorales. Cuando ustedes vean esta película, se los recomiendo mucho a quien no conozca sobre el feminismo, se va a dar cuenta que pues hubo mujeres que fueron señaladas, hubo mujeres que murieron,
que además fueron torturadas, encarceladas, porque nosotros tuviéramos acceso a esta igualdad en derechos de votar y de ser votadas. Pero que además hay un tema que es social, que no tiene que ver a lo mejor con la diferencia entre hombres y mujeres, pero que sí tiene que ver con algo tan marcado como es que ver, pues en esta parte de la democracia, que es ver que los políticos y las políticas son malas. Y entonces en este contexto de quererlo siempre como decir todos son iguales y satanizar y ver como el lado siempre negativo de la política, y bueno, también tiene que ver con los roles, claro, en el tema de las mujeres, porque normalmente las mujeres se quedaban en casa, no se atrevían a salir, pero además ahora hablamos de un tema actualmente que es atrevernos a hablar, a gritar y a tomar como propios los espacios que anteriormente se nos negaron y que pues algunos tuvieron el privilegio de quedarse con ellos, y pues que ahora estamos en esta, es una lucha, pero es una lucha de buscar tener nuestro espacio, y pues no nos lo van a dar, es una lucha porque pues lo tenemos que arrebatar. Claro. Entonces, reconocer que, te digo, que tiene poco, pero además que hay una historia atrás de él, que es una historia que además viene de Europa, de Estados Unidos, y que en México pues fue muy reciente, que el derecho al voto fue un compromiso político que se hizo con un candidato en aquel momento que iba a ser presidente de la República, y que hubo mujeres muy significativas, sobre todo después de un congreso que se hace en Yucatán, pues que fueron las que saltaron y dieron este paso. Los partidos políticos en México, antes de que se reconociera el voto, ya tenían mujeres en sus filas, pero no era común pues que no tenían tampoco internamente este voto. Iban y llenaban asambleas, participaban, pero no eran reconocidas como para ser candidatas, para que encabezaran planillas, o bien para que pues tuvieran poder, que es uno de los temas que más se cuestionan en estos días. Hemos avanzado mucho, sí, claro, existe la paridad, ahora vemos a mujeres en puestos, Aguascalientes es historia, sí, ustedes claro. Lo saben a partir del año pasado, porque nosotros tenemos la primera mujer que nos gobierna. Pero recordemos cuando se fundó Aguascalientes. Entonces yo creo que a veces el recordar de dónde venimos, ya sea el ubicarnos en dónde estamos, nos va a permitir saber hacia dónde vamos y saber elegir nuestro camino, pero además el reconocer que la política está inmiscuida en todo. Todos somos políticas. Yo lo platicaba hace unos días contigo. Yo creo que es primero, la política no es un político. La política es esa parte de reunirnos, porque lo hacían, imagínate ahorita que estábamos viendo lo de la segunda ola, pues que mujeres empezaron a organizar, que cuando iniciaron a trabajar pues también hubo el inicio y que se les reconocieran derechos, pues se comenzó a haber sindicatos, pero también comenzaron a organizarse en esta cuestión de ideas, porque en la segunda ola comenzaron a surgir libros donde ya varias autoras, como es el caso de Simone de Beauvoir, que es en esta segunda ola, pues comienzan a dar a conocer su obra y a dar a conocer sus ideas. Lo más importante que tenemos que ver es que esto comienza así. Si nosotros reconocemos nuestras ideas, si las hacemos públicas, si comenzamos a reunirnos, y lo hacemos, pero a reconocer que reunirnos entre mujeres desde que estamos en la escuela, ¿no? Yo les digo, las mujeres que más hacen política, sí, son las mamás, y no se dan cuenta, porque son las que tienen oportunidad a veces por sus hijos, o buscan la oportunidad de reunirse con otras mamás para ver en qué coinciden, pero además es muy constante las reuniones, porque las escuelas, ya sea por medio de la escuela o ya sea de manera personal, pues siempre hay actividades, cosas que hacer, y normalmente cuando las hijas y los hijos son pequeños, lo que hacemos es tratar de ponernos de acuerdo entre mamás o entre padres de familia. Entonces, padres y madres. Entonces, en este contexto donde pues todavía ellos no creemos que todavía no pueden decidir, porque digo, allá es donde pueden, tratamos de decidir por ellos. Y en esto pues nos reunimos y hacemos y estamos haciendo política. Pero además, ya ahora nos podemos dar cuenta que hay mamás que pues han aprendido a defender a sus hijas y a sus hijos. Y entonces, o bien madres que coinciden porque sus hijos, ya sea porque practican algún deporte, porque
hay alguna enfermedad que son parecidas, pues también las une y comienzan a hacer asociaciones civiles. O sea, ya no nada más es el ambiente escolar, se hacen asociaciones civiles, comienzan a hacer grupos de ayuda y esto es hacer política. Y entonces cuando veamos que quien hace política se reconozca como política, creo que va a comenzar a verse más grande, a hacer sus proyectos. Tú lo estás viviendo actualmente, digo, es un súper proyecto icónica y yo veo que van avanzando. Y entonces imagínate un día que ya no nada más sea en Aguascalientes, ¿no? Que lo veas en todos los estados. Y entonces cuando tú te atreves a dar estos pasos y a salir de esta negatividad y de esta parte donde decimos hacer política es malo, vamos a darnos cuenta que hacer política tiene muchas cosas buenas, pero que además nos permite cambiar nuestro metro cuadrado primero y después hacer cambios pequeños en nuestra sociedad. Y la verdad, lo que dejar huella y verte años después, cuando se reconocen derechos, yo lo veo en el tema de la paridad, es muy chistoso. Porque cuando yo presenté la iniciativa de paridad en gabinetes, pues ya estaba pronto a reconocerse o ya estaba dentro de los congresos y sobre todo en las cámaras de senadores y de diputados el que existiera paridad en las candidaturas. Yo me atrevo... ¿Qué es paridad para quien no sepa qué es...? Una disculpa. Sí, es cierto. Es que tú y yo nos entendemos, pero seguramente habrá quien no sepa. Sencillo, yo luego los términos soy muy sencilla de explicarlos. Paridad es esta parte donde tanto hombres y mujeres tengamos el mismo acceso a oportunidades, como lo he venido siempre, diciendo siempre, pero sobre todo tiene que ver con un tema político, es decir, pues tanto en candidaturas como ahorita te hablaba de los gobiernos, en los gabinetes, pero buscamos esta paridad y esta igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Este es el decir 50-50. Yo diría que debería ser un poco más porque debería ser de acuerdo al número de población, pero bueno, vamos avanzando y este tema de la paridad pues nos ha permitido pues que estos derechos que nos habían sido negados los estemos arrancando. Cuando yo hablo de lucha, ahorita que hablamos de historia del feminismo, pues el feminismo ha sido una lucha donde no se han necesitado armas. Uh-huh. Es una lucha que ha sido del reconocimiento de derechos. Entonces seguimos luchando y arrebatamos cosas, pero no lo hacemos de manera violenta. Lo arrebatamos de una manera significativa, nos pronunciamos y bueno, tratamos de hacer ahora, desde que se nos permitió, sobre todo en la tercera ola, que comenzaron muchos los cambios legislativos y dentro de los congresos y ya en la ley, pues que se reconocieran esto. Y entonces, si recordarán los derechos políticos electorales, pues primero fue un reconocimiento antes de la paridad, pues de porcentajes, es decir, de un 70-30, de un 80-20, luego de un 70-30. O sea, antes en los gobiernos no había mujeres en los cargos. Antes, o sea, si lo trasladamos como... hoy podemos ver, y yo lo veo porque estoy inmersa en el tema. Me encantó ver, por ejemplo, el 8 de marzo a el gabinete, ¿no? Que estaban ahí todas las mujeres y entender que las mujeres ya tenemos una representación en un gabinete, o sea, porque ellas nos representan, ¿no? A final de cuentas, no son ellas ahí nada más por ellas, sino porque nos están representando tanto a la población y creo que mayormente nos están representando a las mujeres en el decir... O sea, aquí yo puedo tomar decisiones, puedo tener la misma la misma chamba, puedo pensar igual, puedo resolver problemas, entonces creo que a veces lo hacemos desde la casa. ¿Qué es lo que no nos hace a nosotras como mujeres pensar en llegar a una candidatura? O sea, normalmente las mujeres vemos eso como algo muy lejano, y me refiero a mujeres amas de casa, mujeres abogadas a lo mejor que solo se quedan en ser abogadas sin pensar en dar este salto político, ¿no? De decir, puedo hacer yo algo más que en mi metro cuadrado nada más o en mi profesión, ¿no? Entonces, justo habemos quienes generamos asociaciones, pero yo mi pregunta es, ¿qué es lo que no nos hace brincar mentalmente? Porque creo que también hay un trabajo de las mujeres que tenemos que hacer nosotras con nosotras mismas para creernos con la capacidad, porque la capacidad la tenemos, a las habilidades las desarrollamos, pero ¿qué es lo que nos falta a tu experiencia? Y has visto, tanto tú como has visto pasar a muchas mujeres que a lo mejor en su momento jamás pensaron hoy estar en un cargo, ¿no?
Mira, actualmente tenemos un tema que se está reconociendo y que después de pandemia surgió como parte de buscar un derecho, y es el tema de los cuidados. Las mujeres tenemos que reconocer dos cosas en las que tenemos que trabajar mucho. Uno, que a pesar del reconocimiento de esta igualdad ante la ley, aún en el tema de la sociedad, pues todavía no es aceptado en muchos aspectos que las mujeres nos atrevamos a hacer cosas que anteriormente no hacíamos. No quiero decir que solamente hacían los hombres, ¿no? Que anteriormente no hacíamos. Tal es el caso que en Aguascalientes, pues por primera vez tenemos un gobierno paritario y además tenemos la primera gobernadora de nuestro estado. ¿Cuál es la diferencia a otros estados? El tema de las oportunidades, te voy a decir, el tema de cuidados, el tema de las oportunidades y el tema de que hemos sabido hacer alianzas, pero además de cómo hemos avanzado en la ley. Y el otro es pues que hay mujeres que se han atrevido. Sí tenemos que entender que sí, pues hubo que se animó, que tenemos una gobernadora que siempre ha dado pasos agigantados, que ha estado, claro, inmersa en este mundo que no es muy complicado, que es la política, todavía en la cuestión de estereotipos y roles, donde todavía creen que las mujeres no podemos. Y la otra es que pues sí, se han formado alianzas muy importantes a nivel nacional, donde cuando las mujeres, cuando se ve que hay mujeres que se van a atrever, que buscan el cargo, normalmente las mujeres nos unimos desde los institutos, es decir, las políticas no vemos colores, tenemos que buscar como el bien común y el bien que nos ayude a seguir avanzando en esto, y entonces buscamos mujeres en lo que coincidamos, siempre trabajar juntas. Y entonces desde el Instituto Electoral, consejeras, magistradas en los tribunales y bueno, las políticas, tratamos de hacer alianzas, y entonces no son alianzas nada más en el estado, sino alianzas nacionales. Y lo primero que dio paso a que pudieran existir mujeres gobernadoras, son 9 en la historia de México. 9. Ahorita actualmente somos 9 ahorita en México. Es la primera vez que existen 9 gobernadores juntas gobernando 9 estados. Y entonces se hace una alianza nacional y bueno, vemos desde el Instituto Nacional Electoral, desde el Consejo, que mujeres propusieron que se hicieran algunos lineamientos para que también las candidaturas a los gobiernos, aunque no venga en la ley como tal, pues se cumpliera la paridad en todo, porque eso sí viene en la ley, no viene especificado, pero sí viene en todo. Y entonces pues también hablamos de las gobernaturas. Entonces salen los lineamientos, las mujeres que estamos en política, pero que además activamente participamos en organizaciones de mujeres y en organizaciones políticas de mujeres, pues tratamos de impulsar eso. Y entonces estos son pasos que se dan, que vienen siendo de alianzas entre mujeres desde el nivel nacional, pero que claro que seguimos avanzando. Si nosotros vemos que quieren de repente violentar a una mujer o bien amenazarla para que no siga adelante con sus aspiraciones, es donde nosotros entramos y tratamos, y bueno, también nos reunimos, no solamente políticas, ¿no? También buscamos a mujeres de la sociedad civil que nos han impulsado y nos han ayudado mucho. Y lo más importante, ahora que fue el 8 de marzo, que luego satanizamos también mucho las marchas, yo siempre les digo que sin ellas no seríamos nadie, no podríamos trabajar, sobre todo las políticas, que las escuchamos primero, y escucharlas es importante, sus inquietudes, pero que además el que ellas alcen la voz, el que ellas se atrevan, lo que muchas no nos atrevemos, pues es parte de que se visibilicen problemas, se visibilicen situaciones, pero además de que las mujeres se vean. Claro. Y entonces todas estas cosas que vemos, imagínate un conjunto, es lo que da a que las mujeres comiencen a tener poder, que comiencen a llegar a espacios y tomar decisiones. ¿Y por qué lo buscamos y por qué lo hacemos y por qué nos unimos? No es para un fin, pero es porque sabemos que si una mujer está al frente y en cabeza, es una cadenita y es una mano que ella estira y nos lleva a las demás atrás de ella, a un lado de ella y después hasta enfrente de ella, porque es un caminar. Claro. Y entonces la verdad, pues siempre lo aplaudimos y lo que tratamos es esto, buscar las coincidencias. ¿Quién no queremos más adelante que alguna de nuestras hijas, que alguna de nuestros familiares, pues también, claro, lo dice ella, ¿no? Yo llegué, pero bueno, vienen las que siguen. Sí, como decía el otro día, soy la primera, pero no soy la última, ¿no? Y qué padre que
que justo sea en el tema de gobierno, igual puede ser, así como muchas mujeres nos han abierto campo en otras áreas, ¿no? En pensar en ser astronauta, cosas que a lo mejor hoy parecieran muy normales, ¿no? Pero que a lo mejor anteriormente, pues a lo mejor antes, justo el otro día me decía una anécdota, ¿no? Llegan y le dicen a la doctora, o la enfermera, ¿no? O sea, hola por tu nombre, en lugar de decir doctora, soy doctora porque me tocó, y tal cual es en diferentes ámbitos y en diferentes oficios. Y entonces, entender que todo ha sido paulatino, que no ha sido de la noche a la mañana. Pero una cosa que te quiero preguntar, el tema de la famosa sororidad, ¿no? Y lo tengo que tocar porque es un tema que a lo mejor dentro de la política nosotros no alcanzamos a ver, pero me quiero referir a la política porque, como bien dices, todos hacemos política todos los días, ¿no? Entonces, no es solo quien está a cargo de un puesto, no es solo eso, sino de nosotros desde nuestra casa o desde nuestro círculo de amigas, ¿cómo es el tema de sororidad? Digo, la palabra está igual que el empoderamiento, ¿no? Está a veces muy comercializado, muy romantizado, muy sí, todas unidas y bueno, pero en realidad nosotros también estamos aprendiendo a abrir, a tender la mano, no siempre ha sido así, en algún momento y se ha hablado de competencia, que yo una de las cosas que más fomento es justo pues entender que todas somos diferentes, que todas tenemos algo totalmente que aprender de diferentes, que a lo mejor a veces nuestras emociones, porque somos pues sí, hay que decirlo, emocionales, y que nosotras estamos en un termómetro donde estamos aprendiendo también a educar y a reeducarnos de algo que hemos aprendido de la sociedad. Pero para ti, ¿qué ha sido la sororidad dentro del tema político, fuera del tema político, en tu círculo personal? Creo que, como bien lo dices, es un término que se ha romantizado demasiado. O sea, eso comenzó a romantizar y ahora sí hemos encontrado muchos cuestionamientos sobre el mismo. Recordemos que es un término que nace dentro de la política. Que quien lo acuñe y quien lo retoma es una política, porque en ese momento acababa de ser política y construyó muchas cosas y es un término que tiene que ver con el término de hermandad. Okay. La sororidad, lo que ella hablaba en sus obras, es esta parte de donde las mujeres, en estas coincidencias que yo te platicaba, cómo podemos en las coincidencias y buscar el cómo sí, y unidas sacar temas y seguir avanzando. No es que seamos hermanas, que nos tenemos que querer todas y abrazar, sí, y entonces ya no va a haber rivalidades, ya no va a haber diferencias, y entonces, pues no. Eso no tiene que ver con el término sororidad. Es este término primero en política, donde todas tenemos que unidas trabajar en lo que coincidamos. Y en un contexto social, lo podemos poner en un ejemplo. Tú si has escuchado a lo mejor, o si te ha tocado asistir a alguna marcha, hay hasta consignas que tienen que ver con hermana, aquí está tu manada. Es esta parte de un abrazo, pero de un abrazo significativo y un abrazo de que sepamos entre mujeres que no estamos solas, que no vamos a ser todas amigas. Pero ¿qué sucede cuando tú llega tu menstruación y no traes una toalla? Uh-huh. Este es un ejemplo muy común, a lo mejor que está fuera del lugar, pero muy común. Y entonces entre mujeres voltea así, ¿quién trae una toalla? Yo no he visto, a mí no me ha tocado ver nunca, y no porque lo haya leído en internet, en verdad cuando lo leí me hizo reflexionar, en verdad sí, no he visto nunca, ni he escuchado a una mujer que diga, no, sí traigo, pero no te la quiero, no te la presto, ¿no? Hasta te dicen muchas veces la marca o qué tipo de traen para ver si te sirven. O te la consiguen, ¿no? O te la consiguen, o déjame, voy y pregunto a alguien más a ver quién trae. Claro. Pues esta es una parte pequeñita, pero imagina cuando tú vas a un antro o a una fiesta y que hay una mujer que a lo mejor con la que no te llevas, que a lo mejor han tenido alguna diferencia, y ves que que a lo mejor está corriendo peligro, ya sea que la estén violentando, ya sea que pudieran dar paso a esto, que alguien le esté dando algo en la bebida. ¿Qué pasa aquí? Normalmente lo que hacemos es rescatarla. Claro. No vamos a permitir que alguien en frente de nosotros le haga daño a una mujer, sobre todo en este tema tan delicado, ¿no? Esto es parte de la sororidad. Es decir, no eres mi amiga, pero no voy a permitir tampoco que te violenten o que te maltraten de mí, ni voy a ser parte de esto. Okay. Y entonces esta sororidad la tenemos que buscar aquí. No vamos a dejar que a una mujer no están solas,
Les creemos, sí les creemos, aunque digan que jurídicamente no debe existir este término, lo siento, sí, y además, pues sí, somos sororas entre mujeres y entonces somos hermanas, no somos amigas todas, no coincidimos todas, no vamos a ser, a lo mejor vamos a ir siempre de la mano, pero en las coincidencias vamos a estar siempre unidas y vamos a luchar por nuestros derechos, por mejores condiciones y por la no violencia y por esta parte de paz que necesitamos todas y todos en el mundo, pero también pues no vamos a permitir que a ninguna de nuestras hermanas pueda pasar, ni una más, ¿no? Lo decimos mucho y pues esta parte de sororidad que trabajamos todos los días, ni una más. Sí, porque a veces pudieras pensar que la sororidad es, y hay ciertas cosas que sí hay que mencionar, porque es el día a día, ¿no? O sea, el criticar a una mujer, el hablar mal de una mujer, son cosas que a veces en la rutina, pues, yo por ejemplo, algo que he notado en este camino de convivir con mujeres y estar en el tema de pues más cercano con las mujeres, es el tema de a qué te juntas con las mujeres, ¿no? A qué te reúnes con una mujer. A lo mejor en su momento yo, y me incluyo, porque creo que es algo que todas hemos vivido en algún momento, pues te juntas a criticar, o sea, ¿no? O sea, es en algún momento algo que yo hice, que hoy por hoy trato de no hacerlo, que me cacho y digo, no vengo a esto, ¿no? Pero que ha sido algo tan, pues, tan normalizado, que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y a veces no es algo que nutra. Yo hoy por hoy prefiero no ir a un café donde sé que el tema de conversación va a ser alguien, ¿no? Prefiero quedarme a leer un libro, prefiero escuchar un audio, prefiero nutrirme de otra manera y por eso es empaparme con mujeres que estén en ese mismo lineamiento, ¿no? Y decir, bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer de proyecto? Hoy, ¿cómo vamos a ayudar a más mujeres? Hoy, pues se te ocurrió algo, pero mira, yo tengo, justo hablabas del tema de alianzas, ¿no? Las alianzas son este apoyo, ¿no? Te pongo la mano para que tú puedas subir un poco al mismo ritmo o un poco más y después nos ayudamos, ¿no? A diferencia de este tema famoso mexicano de los cangrejos, ¿no? Tú quieres subir y yo te... Entonces, creo que estamos también en una lucha y siempre estamos avanzando poco a poco, lentamente, pero sí estamos en una lucha todos los días, hasta con nosotras mismas, de cacharnos en estas cosas y de decir... ok, hoy en la noche, ¿qué hice para aportar en la vida de otra mujer, no? Pero también, ¿qué hice que no me di cuenta que lastimé a otra mujer, ¿no? Que a lo mejor yo no me doy cuenta y que lo único que nos queda es cacharnos, hacerlo consciente y no repetirlo. Tampoco es como que digas, porque pues son cosas que que son cosas aprendidas y que, repito, vienen niñas y vienen generaciones atrás que pues no es tu amiga, como bien dices, a lo mejor, oye, ella no es tu amiga, pero no tienes por qué llamarla así o no tienes por qué hablar despectivamente así de ella. Y creo que esa es una cultura que tenemos que ir avanzando, pero que la vivimos, es real, la vivimos todos los días. Sí, como tú lo dices, es una cultura, cuando yo les digo, pues que es cultura, es algo muy arraigado, ¿no? Es algo que además se vuelve costumbre. Uh-huh. Y sí crecimos todas y todos con esta cultura patriarcal. A mí cuando me preguntan qué es el patriarcado, y muchas personas creen que tiene que ver con patriarca, entonces tiene que ver con hombres, sí, pero tiene que ver con una cultura, con una manera de pensar y con una manera de actuar que está muy arraigada en la sociedad. Yo les digo, claro que existe el patriarcado y sí lo existe, porque cuando yo nací, pues tuve una crianza y me empezaron a enseñar ciertas ideas, comportamientos que yo me vine a cuestionar 20 años después, ¿no? Claro. Entrando a la universidad, te das cuenta que hay otra manera de pensar, que hay otro mundo. Platícanos algo así que te acuerdes que así. Sobre todo el tema de los roles, yo creo que es lo que nos cuestionamos más, sobre las que digo, noventera yo, claro, no he dicho mi edad, te comienzas a cuestionar mucho este tema de los roles. Me tocó a mí, sobre todo el tema, pues ya de los medios de comunicación, escuchar mucho esto de ir avanzando en las leyes y te empiezas a cuestionar mucho el tema de que pues una mujer no debe estar sola con un hombre, el hombre llega hasta donde la mujer permite. A mí todavía me tocó crecer con todas esas frases, o bien mujeres juntas ni difuntas. Había muchas
esas frases también, los roles, por ejemplo, pues las mujeres éramos quien le servíamos a los hermanos, las mujeres siempre, los colores también, ¿no? Las mujeres era rosa, morado, los hombres es el negro, o sea, en los 90s yo comienzo a ver compañeras ya que entonces empiezan a adoptar también el negro como color, y de hecho las veías completas, ¿no? Y comienzan a surgir luego ya grupos sociales que comienzan como a ser rebeldes, se decía, y pues porque rompieron con estos estereotipos, que a mí me gustaba el fútbol, esa es una de las cosas que a mí más me marcó. A mí me encantaba el tema del fútbol, hasta la fecha soy una férrea, pues sí, espectadora ya, porque ya no lo juego del fútbol, y entonces aquí fue un tema muy difícil porque a mí me tocó llegar a una escuela donde pues las canchas, quienes la tomaban eran los niños. Uh-huh. Donde no se te permitía, porque además pues con la falda y con el uniforme que se adapta a la mujer, pues además de que se complica, pues de alguna manera no es bien visto. Ajá. Entonces sí, imagínate en ese momento quitarle la cancha a un hombre. Entonces quienes jugaban fútbol eran los niños, pero además el tema de que vas creciendo y comienzas a entrar a la secundaria y a la prepa, entonces ya eres la machorra. O sea, así era como te llamaban, porque entonces claro, te gustaban el básquetbol, te gustaban los juegos. Entonces, toda esta es parte de los estereotipos y roles que entonces, como eres mujer, no podías jugar fútbol. Y ahora ir viendo los avances para mí es como muy significativo, siempre lo reconozco y es parte de... ¿Y a ti te afectó? O sea, ¿te afectaba en ese momento? A lo mejor ya más grande lo haces más consciente y dices, no. Pero en ese momento, cuando te dicen, eres machorra, o sea, ¿sí? ¿A ti te afectaba? Sí te afecta, claro que te afecta, pero te afecta en un sentido... ¿cómo te diré? Y quiero llegar a donde tú decías, ¿por qué las mujeres no se atreven? Te afecta en la parte de no animarte a hacer cosas. Miedo. Claro. Tenemos miedo. Claro. Seguimos teniendo Mucho miedo. Pero además no la creemos. O sea, más allá del miedo es algo que te crees. Es algo que adaptas y que dices, no, ya no me... Es más, te llegas a creer tanto que puedes decir, ya no me gusta. Y sí es cierto, no me veo. Y entonces comienzas a comprar más vestidos. Y entonces quieres arreglarte más. Porque te la comienzas a creer en algo que no es verdad. Y cuando a lo mejor tienes talento para otra cosa. ¿Por encajar? ¿Tú crees que es por encajar? Claro. Y más imagínate la adolescencia. Es que es una edad donde más tratas como de ir buscando. Estás buscando tu identidad, tu camino. Es una edad donde, digo, no soy especialista, pero cuando he escuchado comentarios donde sí, que lo que quieres es el pertenecer claro, a algo, el reconocimiento de que hoy por hoy lo vivimos, pero a veces también lo llevamos a la edad adulta, ¿no? Donde habemos mujeres, porque en su momento yo lo viví, y a mí nunca me da como empacho en decirlo, porque me encanta el avance que he tenido de manera personal y que yo creo que cuando somos conscientes muchas mujeres podemos llegar a esto, ¿no? Y que entre más empezamos a crecer, a conocer, a escuchar realmente, no solo a oír, y te empiezas a cuestionar tantas cosas, entonces dices, no, en ese momento fue lo que conocía, pero hoy conozco más y tengo la responsabilidad de cambiarlo, ¿no? Y de cacharlo. Entonces yo creo que cuando empezamos a avanzar en esta parte a mí me apasiona el tema porque creo que el ver justo los avances, o sea, tener una medición y voltear para atrás y decir, qué padre, o sea, qué padre que hoy mi hija puede ver que yo estudio, ¿no? Y que mi mamá a lo mejor no tuvo oportunidad porque, mi abuelita, por ejemplo, yo me voy a mi abuelita tuvo 15 hijos, siempre embarazada en la casa, ¿no? Mi abuelito doctor, director de un hospital, entonces a lo mejor en su momento, no sé, no fue una conversación que tuve, pero hoy por hoy digo, probablemente en algún momento de su vida se cuestionó, ¿no? El decir, pues, a lo mejor me hubiera gustado ser doctora, a lo mejor me hubiera gustado ser, no sé, cualquier otro oficio. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y de voltear y decir, nadie nos impide más que nosotras mismas el ser una abogada. Tú estás estudiando Derecho, yo estoy estudiando Derecho ya a nuestra edad, donde ya hemos pasado un camino y a lo mejor ya lo hacemos de manera más consciente porque sabemos lo que implica y la responsabilidad que es tener información, ¿no? Pero a lo mejor muchas mujeres no se atreven a dar el salto, no se atreven a decir, es que mis hijos, normalmente siempre es que tengo a mis hijos, es que los voy a desatender, es que la casa, en tema de emprendedoras, pues es que ya tengo el emprendimiento, es que no puedo dar ese salto a ser empresaria porque no tengo tiempo para capacitarme, porque no tengo tiempo. Entonces
es un rol y una maraña de estar inmersa en tantos roles, querer cumplir expectativas, vernos bien, estar al 100, la mejor actitud, ser la mejor amiga, la mejor hermana. Y entonces llega un momento en donde, no sé si a ti te pasó, donde dices, a ver, primero yo, o sea, ahorita este tiempo es para mí, porque estoy en un nivel de evolución, de conciencia, de creer en que necesito hacer cambios. Y a lo mejor sí, a lo mejor tienes que cambiar de ambiente, tienes que cambiar de gente, tienes que cambiar de espacios, de escuchar a la misma gente. No sé, a ti, en tu experiencia, si algo así te pasó. Hace poco en una entrevista lo escribí. Uno de mis mayores retos es ese, el reconocer que también me canso. Lo decía, el reconocer que también me canso, el reconocer que si me pierdo un día del mundo no pasa nada y que puedo seguir avanzando, que hay proyectos que puedes dejar en el camino, pero que no quiere decir que se olviden, que puedes continuar más adelante, y pues el siempre entender que tenemos que descansar. Hay uno, y no creo que nada más sea mi reto, para mí es un reto que creo que actualmente las mujeres, lo decía el otro día en una conferencia, tenemos, y es el más grande. ¿Por qué? Porque ahora buscamos la perfección, y entonces les digo, sí, ya tenemos los roles, ya tenemos el tema de cuidados, que es el que te decía, actualmente ya no son roles, ya es el tema de cuidados que se tiene que reconocer en la ley, que después de pandemia es un hecho, la triple jornada laboral existe y que tenemos que visibilizarlo para que las mujeres comiencen a entender que pues no podemos con todo, que tenemos que tenemos la fortaleza, pero que además tenemos el derecho de elegir y la libertad hacia dónde queremos, qué nos gusta y qué no nos gusta, y bajo esta elección pues lo que nos gusta, porque eso es lo que esto es lo que hace el feminismo, te hace libre. Y como tú lo decías, luego cuando te dicen eres feminista, pues comienzan a pensar que va a llegar una persona que no se arregla, que no se pinta, pero que además no se depila. O sea, hay como ya esto también se ha estereotipado. Y cuando te ven a ti, digo, a mí me fascinan los vestidos, claro. Les digo, a mí me fascinan las flores, a lo mejor si me las compro yo sola, pero me fascina, claro, tener en mi casa flores. Y entonces todo esto es lo que tenemos que ir avanzando, y es uno de los mayores retos que tenemos actualmente. Es decir, si yo quiero llegar a hacerme de comer, o voy a tener una cena, o le hago de comer a mi familia, tenemos que ser las mejores cocineras, porque además es como un concurso, ¿no? Yo tengo que llevar el mejor platillo, yo tengo que ser la mejor, pero además, yo lo veo actualmente. Hasta ese cuatrimestre estoy tratando de trabajar en eso, por el trabajo, pero pues entonces ya entré a estudiar en la universidad y ahora tengo que sacar 10, porque entonces a mi edad, claro, y ya con una segunda carrera ya no puedo dar la oportunidad de sacar otra calificación, y comenzamos a autoexigirnos. Y entonces dejamos a un lado un tema que es muy importante y primordial y en el que tenemos que trabajar mucho, es el tema del autocuidado, la autovaloración, el autoconocimiento, para poder comenzar a avanzar. Y entonces esto nos lleva a un tema que es en el que tenemos que partir y en el que no nos permite toda esta parte que tú dices de la historia, estereotipos, la crianza patriarcal y que existe, el machismo, la sociedad, y es el tema del amor propio. Sí. Justo lo tocábamos el episodio pasado, pero porque en realidad debería de ser nuestro pan de todos los días para nosotras mismas. No para demostrar y decir, miren, yo me quiero, ¿no? O sea, no necesito de nadie. Tampoco va peleada con esa parte, porque yo creo que muchas mujeres, vuelvo a lo mismo, estamos desaprendiendo y aprendiendo cosas. Es un prueba y error todos los días, y yo creo que esa parte, cuando la tomas a conciencia y con mucho amor para ti misma, dices, ok, hoy no lo hice como hubiera querido, pero lo puedo hacer mejor mañana, ¿no? Y lo que dé mañana, a lo mejor si mi termómetro es, bueno, por ejemplo, yo lo veo, yo digo, me voy a levantar a las 5 de la mañana, no me levanté a las 5, me levanté a las 7, pero a las 7 todavía puedo hacer ejercicio, ¿no? Entonces lo hago, pero a veces dices, a las 5 ya no me levanté, pues ya no lo hago, ¿no? Y entonces el bajón emocional de decir, no me permito cometer errores porque tengo que entrar en este sentido de perfección, no para nadie, sino para mí. Y a veces les digo, las más duras somos nosotras, con nosotras mismas, porque entonces, ¿qué esperamos o con cuánta compasión esperamos que nos traten allá afuera cuando nosotros mismos somos las que más somos exigentes, ¿no? Y el tema de amor propio para mí me encanta porque yo hoy por hoy he aprendido a decir, yo hoy puedo comer sola, que eso me costó muchísimo trabajo y años, y llanto, porque no me da, o sea, tabú también decirlo. ¿Cuántas en algún momento llorábamos por no sé a quién le pase, pero a mí me pasó de adolescente y lloraba por comer sola, o sea, porque yo decía, ¿por qué no me pueden esperar? O sea,
y a veces los tiempos no coinciden, y a veces entender que somos nuestra mejor compañía a veces también nos lleva a un punto donde a la gente que no está en el mismo canal no lo entiende, pero cuidarnos a nosotras mismas y decir, se vale equivocarme, se vale estar cansada, se vale soltar este proyecto, se vale decir no puedo, discúlpame si tú tienes expectativa, pero tengo que ver por mí, por mi salud mental, porque a lo mejor, y sobre todo en ambientes y con la bandera bien puesta como la tenemos tú y yo, pues a veces queremos hacer todo, a veces queremos cambiar el mundo, queremos hacer 1000 proyectos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces decir como esta parte de decir, a ver, hoy no pasa nada si me tiro en la cama y me pongo a ver una película. Hoy no pasa nada si no contesto al teléfono. Hoy no pasa nada, ¿sabes? Si hoy les digo, aquí está la comida, sírvanse ustedes. Hoy no, digo, a lo mejor me voy a una cotidianidad de una ama de casa que dice, estoy súper cansada, sí, pero a veces no pedimos esta ayuda, ¿no? De decir, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no me siento con la capacidad de, porque no siempre tenemos que estar con la capacidad de, y aparte sonriendo, ¿no? Como decían. Sí, nos entramos a algo que comenzó a ser muy inmerso y que comenzamos a ver a nuestro entorno y en el que empezamos a creérnosla y empezamos todas a meternos en la misma caja de decir, tengo que terminar todos los días cansada. Uh-huh. Eso decía, yo recuerdo, sobre todo los primeros años que trabajaba, estudiaba, tenía una niña, era como, bueno, si no termino cansada es que no hice nada. Ajá, ¿no? Sí, esa parte, ajá. Y entonces esto del amor propio también pues se quiso romantizar mucho, y bueno, ahora entendemos que es un tema de autocuidado, de autoconocimiento, sí, porque es conocernos a nosotras mismas para también conocer hacia dónde vamos, qué queremos, pero además nuestras capacidades, y entonces lo que sabemos, como tú lo dices, a tiempo reconocer que no podemos, también decir no, aquí no puedo, ¿no? Y aprender a decir no es parte del autocuidado, pero además una autovaloración. ¿Qué tanto te ha costado decir no? Me costó mucho tiempo. Cuando lo dije la primera vez, yo creo que me salió temblando, pero bueno, ya ahora entiendo que no y sí es lo mismo. Y que a veces uno a tiempo, pues es esta parte de amor propio, y tiene que ver con eso, pero además también con reconocer que no somos todólogos, que no somos, lo tuiteé el otro día, ser feminista no me hace ser perfecta. Claro. Y entonces somos seres humanos. Y como tal somos perfectibles, pero además cometemos errores. Claro. Entonces el reconocerlo fue muy difícil, sí, la primera vez, porque además yo crecí en esta parte que tú decías de los estereotipos, con una mamá que sí fue quien traía como las riendas del hogar, pero que de alguna manera me enseñó a siempre decir que sí, porque no podía decir que no, a obedecer. Porque no era lo correcto. Claro, porque eres mujer, entonces las mujeres obedecen. Las mujeres no pueden salirse de esta parte de decir, no pueden ser esta parte que te decían como rebelde, ¿no? Uh-huh. Y cuando no es y eso. Rebelde estaba, lo decían también, ¿no? Rebelde antes era, estás mal, ¿no? Rebelde antes era algo malo, era una etiqueta, o por lo menos así se pensaba en ese momento, ¿no? Y hoy por hoy, lo repito, yo amo ser rebelde porque si entonces no tienes me aviento al vacío, ¿no? Y a veces creo que estamos viviendo una etapa justo como lo decías anteriormente, de cuestionar, ¿no? Y de decir, ¿por qué pienso esto? ¿No? Yo hoy lo veo en los jóvenes y hoy los jóvenes cuestionan absolutamente todo. Si nosotros lo cuestionamos, hoy ellos lo cuestionan triplemente, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que obedecerte? Porque eres mi mamá, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú dices, pues porque soy tu mamá, ¿no? Pero sigue siendo muy común, ¿no? Pero si le ves el contexto es que hoy en día cuestionan cosas que a lo mejor en algún momento va a llegar a una evolución donde ellos sepan sí, no, y decir más fácil que nosotros un no, por ejemplo. Sí, se nos acostumbró, y bueno, más en el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres no pueden decir no, las mujeres no podían hablar, ¿no? Esta parte de calladita te ves más bonita, también la adoptamos y también no la creímos por mucho tiempo. Por lo menos yo así lo sentí, yo sí tuve un cambio muy radical, pero además el entender que quisiéramos juventudes rebeldes, queremos adolescentes, niñas y niños rebeldes que salgan, que griten, que puedan cambiar, o sea, son el presente, pero también son el futuro de nuestro estado, de nuestro país, pero de nuestra sociedad.
es lo más importante. Yo ahora que viví el 8 de marzo, para mí siempre son días que son de contrastes. Por un lado, te gusta mucho, reconoces, aplaudes, te vas con una emoción enorme de ver que cada día se unen más mujeres, pero además de ver cada día más jóvenes, más mujeres jóvenes. Pero también te vienes con un nudo en la garganta cuando ves a familiares de desaparecidas, cuando ves el ambiente y ves el entorno en el que están creciendo estas jóvenes de violencias. Que ahora se reconozcan las violencias, que se visibilicen, la verdad es uno de los pasos más grandes que ha dado el feminismo, y el que ahora personas comiencen a cuestionarse o comiencen en esta parte de perder sus privilegios, a decir que entonces ya no permitimos nada, pero que entonces ahora viene una generación de cristal. La verdad, para mí es una de las ofensas más grandes que existen, pero también es parte de decir bravo. Por lo menos ya no somos invisibles, ¿no? Claro. Yo, para mí, esa parte es donde si no lo haces visibles no existe, ¿no? Porque entonces calladitas nos vemos más bonitas, porque entonces la mujer debe estar en la casa y tú qué haces. Me encanta esta parte, y no sé si en algún momento la has escuchado, que dice, bueno, tú llegas a lo mejor a una cena y dices, ¿dónde dejaste los hijos? Pues sí, al hombre no le preguntan eso, ¿no? Entonces son cosas a veces tan normalizadas que volvemos a lo mismo. Si no las cuestionas o si no empiezas en de a ver, ¿por qué? O sea, yo y mi invitación es a que todos los días hagamos consciente algo, todos los días. O sea, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué la que tiene que servir es la mujer, no? ¿Por qué? ¿No? Porque me enseñaron mis papás, bueno, ok, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron en su momento, y yo hoy por hoy también, y creo que todas las mujeres de hoy en día estamos muy agradecidas con mujeres que estuvieron al mando de una casa, que sacaron la casta por los hijos, que nos sacaron adelante. Pero entonces ya nos toca a nosotros cuestionar esta parte donde somos un equipo, no la mujer tiene que cumplir con el rol de tener la casa limpia al 100% por ser mujer. Y todos somos un equipo, y creo que muchas de las mamás que hoy en día estamos a cargo de casas, pues lo estamos empezando a manejar diferente, ¿no? Sí, claro, primero que nada el reconocernos que tenemos una historia. Como tú lo dices, esta parte del cuestionamiento es entender que pues todos los días vamos evolucionando, que todos los días tratamos de ser diferentes, que tratamos de ser mejores, que todos los días estamos en una construcción de una nueva persona, seguimos siendo la misma, pero qué padre tratar de ser mejores. No con autoexigencia, pero sí tratar de ser mejores en este día a día. Y tiene que ver mucho con que contemos nuestra historia. Muchas de las cosas que suceden, muchas de las cosas que podemos compartir con las jóvenes actualmente, con las niñas, con los niños, con los adolescentes, porque aquí tenemos que ver el contexto que comencemos con una nueva educación, es el compartir nuestra historia y el reconocer cómo es que hemos ido creciendo y evolucionarlo, el reconocernos a nosotras mismas, el platicarlo y el podérselos transmitir, va a hacer que ellas y ellos entiendan que esto no es algo fácil, pero además que se puede. Es una parte de motivación, pero además que pues es algo que no siempre ha existido. Y entonces el que nosotros platiquemos cómo éramos en el pasado, cómo hemos evolucionado y ahora somos en el presente, como tú bien lo dices, claro, yo siempre pongo mucho a la reflexión el hecho de sí, reconocemos violencia, reconocemos y buscamos mucho reconocer cuando las vivimos, pero ¿por qué no reconocer también cuando somos personas que ejercen violencia? También, claro. Tanto hombres como mujeres. Entonces, cuando como mujeres reconozcamos que también somos generadoras de violencia y que nos comencemos a cuestionar esta parte, como tú lo dices, en el día a día, y que comencemos a cuestionarnos y a trabajar en ello, pues vamos a ser unas mejores mujeres, unas mejores personas, que nos va a permitir, pues, transmitir y sentirnos orgullosas de esta parte de la construcción. Y cuando nosotros se los transmitamos a niñas, niños y a las adolescencias, a las infancias y a los jóvenes, te vas a dar cuenta que los haces pensar. Que ellos entienden que si en este momento pues traen una construcción y traen unas ideas, pues a lo mejor se las pueden comenzar a cuestionar y qué es lo bueno que pueden ir construyendo con esto. Y entonces cuando entiendan que sobre todo quienes somos padres y madres, que pues sí,
a veces reconocer frente a nuestras hijas e hijos que nos equivocamos y que les contemos esta parte de nuestra historia. Y que eres vulnerable también, o sea, yo por ejemplo les digo, antes nos enseñaron a que los papás siempre tenemos que estar al 100 y entonces también ellos era como, mi papá me enseñó, yo creo que sí hay una parte muy rescatable de darles mucha fortaleza, de darles guía, pero también esta parte donde decirle, hoy no me siento bien y se vale exteriorizar y ser vulnerable, ¿no? Te digo, es un termómetro que a veces ni nosotros mismos podemos medir porque creo que vamos aprendiendo todos los días, pero a mí me encanta, o sea, me encanta ver el avance que tenemos todos los días, el poder generar grupos como el que yo tengo, pero también veo muchísimos grupos a nivel nacional, veo grupos de mujeres todos los días haciendo conferencias, veo grupos todos los días de mujeres que se reúnen con una causa, diferentes causas, enfermedades, tema de prevención de suicidio. O sea, hay miles de causas. Entonces, mi invitación también es para la gente que nos escucha, o sea, ¿qué es lo que tú haces desde tu diario para aportar a la sociedad? O sea, hace poquito lo platicaba, no podemos aventarle la responsabilidad 100% al gobierno, sino agarrar nuestra responsabilidad como ciudadano o ciudadana, ama de casa, cabeza de familia, esposa, lo que sea que estemos en el rol inmerso de todos los días, pero decir, ¿cuál es mi responsabilidad como persona, como ciudadano, de decir en qué estoy aportando, ¿no? El simplemente de decir, bueno, si hoy tengo, porque siempre nos vamos como ayudar despensa, ¿no? Ayudar a entregar despensa, ayudar pues cuando pasa algo siniestro, ayudar, no, ¿cómo ayudas todos los días? O sea, y no porque le des algo, a lo mejor a veces ni siquiera es algo material, a veces es poner atención al vecino, o sea, hace poquito decía, está tan destruido el tejido social que hoy por hoy vemos un niño en la calle y nos es indiferente ver un niño en la calle, ¿no? Cuando antes decía, ese niño es de la casa tal, que hace afuera de su casa, ¿no? O sea, y me lo platicaba justo una persona mayor que me decía, es que antes antes nos preocupábamos todos por todos, ¿no? Sí. Bueno, me encanta ese tema, yo creo que tenemos que tener una segunda parte. Cuando pero gustes. Porque es importante llegar y mandar la información correcta a la gente, que a veces en el día a día pues dices, no veo noticias porque no me quiero como estresar, no veo noticias porque pues a mí qué, no veo noticias porque no me interesa esa parte, ¿no? O sea, o te enteras como teléfono descompuesto de las cosas. Entonces, yo creo que el llevar la información, y tanto tú como yo somos mujeres con voz hoy en día, que estamos en un perfil donde ya tenemos una responsabilidad de lo que estamos comunicando, pero también que no necesitamos tener 30,000 seguidores, 11,000 seguidores, una comunidad, sino nuestro metro cuadrado, que es lo que estamos ayudando, ¿no? Entonces, sí, me encanta. Vamos a abrir la siguiente invitación, porque el tema de feminicidio, de todo esto que vivimos todos los días y que no podemos seguir tapando el sol con un dedo y decir qué es lo que estamos haciendo como sociedad, qué es lo que estamos haciendo como mamás, qué es lo que estamos haciendo como mujeres, como, ¿no? Entonces, hay muchísimo que trabajar. Yo te agradezco que nos hayas acompañado. La verdad, una de las pláticas más ricas, porque es información y oro puro, y entonces el conocimiento es poder, y podemos empezar a cambiar estas mentalidades todos los días y aportar algo a la sociedad desde este espacio, a más mujeres, a más emprendedoras, a más hombres, y entonces empezar a cambiar, ¿no? Un poquito todos los días. No, yo encantadísima cuando... ¿Te gustó? ¿Cómo te sentiste? Platícanos. Me encanta, me fascina mucho compartir. Siempre para mí ha sido además también uno de mis retos más grandes, parte del temor al miedo al micrófono, pero creo que lo más importante a quienes nos vamos construyendo día a día y que queremos esta parte de cambiar nuestro metro cuadrado es el compartir. Claro. Compartir experiencias y compartir el conocimiento que vamos adquiriendo. Me falta mucho, todavía, pues la verdad les digo, perdí 20 años de mi vida, entonces hay que recuperarlos. Pues la verdad yo sí tengo ese reto, a lo mejor se escucha como parte de la autoexigencia, pero no, yo lo pongo como ejemplo de decir, quiero seguir y quiero seguir aprendiendo, porque además vamos avanzando más. Entonces, pues gracias al contrario, y pues a seguir compartiendo, a seguir abrazándonos y trabajando juntas. Muchas gracias. ¿Y tú cómo te encuentras en redes sociales? Como Norma Zamora, en la página de internet, como Norma Zamora Norma-Zamora 9 en Instagram, y como Norma
Zamora 9 en Twitter. Muy bien, pues para seguirla, para que sigan todo el tema y pues justo es seguir estos perfiles donde nos aportan todos los días. Muchas gracias y pues bueno, muchísimas gracias a todos por darse el tiempo, nos vemos en la próxima.